vamos a seguir abordando el tema de las 3 causales sobre la interrupción del embarazo que sigue penalizada de manera absoluta en el código actual en nuestro país. En esta ocasión nos acompaña Desiree del Rosario de la Alianza Cristiana Dominicana para hablar sobre la compatibilidad entre profesar la fe y apoyar las 3 causales. Bienvenida, Desiree, qué bueno tenerte con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué es la Alianza Cristiana Dominicana, Desiree? Bueno, la Alianza Cristiana es un espacio de personas de distintas denominaciones cristianas, católicas, evangélicas, pentecostales, bautistas, adventistas, que están en una reflexión desde el año 2017. Ante la necesidad de plantear que no hay una iglesia monolítica, el de que dentro de las iglesias hay distintas miradas, y eso lo hemos analizado y lo han planteado distintos grupos, de que cuando se hace una encuesta en la República Dominicana, usted dice, bueno, una cosa es lo que piensa y dice la jerarquía, y otra cosa es diferente lo que hacen, practican y piensan en libertad las personas que pertenecen a las distintas denominaciones religiosas. Conociendo ese espíritu de libertad, de pensamiento y también de interpretación, porque los textos dejaron de ser reservados a una clase o a un grupito desde hace siglos. Entonces, en esa mirada nos hemos ubicado, y esto es un grupo, o sea, de reflexión, de pensamiento, de promoción de elementos que ayuden a muchas personas en el país que pertenecen a iglesias a entender y también a sentirse expresados en expresiones que son disidencias de lo que sería la jerarquía o las autoridades eclesiales. Entonces, este espacio es un espacio de personas cristianas comprometidas también con el espíritu de libertad, con el espíritu de preservación de la vida. Nosotras y nosotros creemos en la preservación de la vida, y lo que hemos estado trabajando, analizando, promoviendo a través de los medios y de los distintos espacios a través de los cuales nos comunicamos entre nosotras y también con la comunidad nacional, es hablando de elementos definitivamente y de la necesidad de una iglesia abierta, de una iglesia comprometida con la justicia social, una iglesia comprometida con ese reino, con la vida, con la libertad, con la seguridad y con la inclusión de todas las personas y todos los ámbitos. Una iglesia amorosa, incluyente y respetuosa de las diferencias también que existen, y de la liberación individual. Entonces hablamos, impulsamos, tratamos de reflexionar a partir de esa mirada amorosa de qué significa la vida, que la vida no es solo la biología, sino el de que hay una vida más allá que es importante, pero que toda vida tiene sentido. Entonces, considerando eso, la Alianza Cristiana aboga, plantea, reflexiona sobre el tema de las excepciones, de las 3 causales, no del aborto en términos generales. Yo creo que el tema puede abordarse desde muchísimas aristas. Básicamente, aquí en República Dominicana, lo que se le pide a los congresistas es que el Estado tenga y cumpla su rol de proteger y cuidar cada vida de cada ciudadano, dejando esa parte luego, la fe, las creencias, un poco al margen de lo que son las leyes. ¿Por qué? Porque básicamente somos un Estado laico. Es decir, en teoría no debe haber injerencia de ninguna religión dentro de las decisiones del Estado. Sabemos que las religiones se llevan, se rigen de reglas de convivencia más que de leyes, por decirlo de alguna manera, porque son las leyes que Dios nos legó para que podamos vivir en armonía y en una buena convivencia. Pero es casi imposible sustraer de la conversación el tema religioso. Y creo que desde ahí hay una radicalización muy peligrosa, y es estigmatizar a los que se denominan pro vida, que me parece un término
errado, pero está bien. Y a los que, y me incluyo, defendemos el aborto en 3 causales. Entonces la radicalización es, si eres pro vida, Dios te ve, Dios te protege. Y los que son pro 3 causales, somos prácticamente impíos. La razón de conversar contigo, decir, es para explicar que hay compatibilidad entre esos 2 extremos, que no son extremos, porque yo diría que el extremo es el aborto libre, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Y yo no dejo de sentirme cristiana por defender las 3 causales, porque para mí son excepciones hasta de la misma naturaleza. O sea, mi premisa principal para defender este tema es injusto y prácticamente biológicamente improbable que metamos a todas las mujeres con sus condiciones biológicas, no voy a hablar de condiciones sociales ni económicas, no, porque no es eso. Todas las mujeres con sus condiciones biológicas, todos los embarazos posibles con sus condiciones biológicas en un solo extremo en donde se diga, no puedes hacer nada porque estás embarazada, aunque eso implique perder tu propia vida. Y yo pienso que es una injusticia muy grande pedirle a una mujer que se inmole con los brazos cruzados, sobre todo cuando digo siempre, pongo mi caso, yo soy madre de 2 hijas, ¿por qué a mí me tienen que obligar a dejar 2 huérfanas? Así. Pero por Dios, ¿dónde? O sea, ¿cómo es posible una cosa así? ¿Cómo se convive con esa postura y la fe? Bueno, definitivamente las personas quieren poner, o sea, la fe es un espacio íntimo. Y de hecho, si nosotros habláramos, metiéndonos en esa discusión que las iglesias quieren poner, Dios se les desenmarca a muchas personas cuando tú dices, pero en esa mujer que está en la necesidad de ir y de decir, aunque yo quiero, adoro, amo este embarazo, mi vida está en riesgo y tengo 2 hijos más. Mi decisión es esta. Hay un principio de libertad del que ella está investida y del que todas las religiones, las autoridades están en la obligación de respetar. Entonces, incluso si nos fuéramos a ese campo, hay una libertad de conciencia y de decisión y una autoridad moral de las mujeres para tomar las decisiones. Cuando nosotros nos metemos en el campo de no hay ninguna alternativa, es por este camino y es el único, estamos hablando de fundamentalismos. Correcto. Y eso es necesario como que analizarlo en un ambiente o sea, muchísimo más amplio, pero la verdad es que lo que en los últimos 5 años hemos visto en la República Dominicana, los argumentos que nos están planteando, a veces ni siquiera tienen que ver con la religión, sino el de que tiene que ver con otros elementos de manipulación, yo diría. Porque yo cojo a Dios y lo pongo como yo quiero que la gente lo vea. Y eso es manipular. Manipular además con la inocencia y manipular con la vida de personas y de seres que yo sí quiero hablar de la situación socioeconómica. Porque si tú te das cuenta, estamos hablando en la República Dominicana no de religión, estamos hablando de derechos. Y eso es lo que los legisladores tienen que establecer en un marco como es el Código Penal. No son sus creencias personales, es la garantía de la libertad, de la igualdad y de la vida de todos, porque yo no sé cuándo la vida de las mujeres perdió valor, cuándo la vida de las mujeres no tiene igual sentido, igual valía, igual sentido para los y las legisladoras en la sociedad dominicana. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del concepto de los derechos y de que tú, cuando vives tu espiritualidad, cuando tú perteneces a una determinada religión, no te quitan la capacidad de pensar, de razonar y de saber cuando hay un elemento como el de que, mira, pero eso no me está haciendo sentido. Yo creo que eso es una interpretación amañada. Y ahí me gustaría mucho citar a un jesuita ya fallecido que se llamaba Luis Pérez Aguirre, que decía que la iglesia era una
iglesia de varones privilegiados y de mujeres postergadas, de célibes y de casados, de ricos y de centros y de poder y de periferia. O sea, igual en el marco de las iglesias se dan esas diferencias y esas posibilidades que te permiten en un momento decidir sobre tu vida, salvarla. Sin embargo, a las mujeres que no tienen condiciones socioeconómicas aceptables, que tienen que ir a un comité de ética en un hospital público o en un centro en la República Dominicana, a esas se les obliga a sacrificar, a inmolarse en nombre de una maternidad que ni siquiera le garantiza el que ella misma sobreviva. O sea, sin madres no hay posibilidad de garantizar la vida del feto ni del embrión. Entonces, ¿cuándo se privilegió al feto o al embrión por encima de la vida? Y esa es otra de las preguntas que me encantaban del padre Pérez Aguirre cuando hablaba del tema de los derechos humanos, el de decir, la iglesia no es el reino que predica, pero también en algunos momentos habla de una manera que podríamos decir lastimosamente, porque queremos nuestras iglesias, el de que están hablando desde la misoginia, desde las miradas más patriarcales, desde una mirada centrada, androcéntrica, centrada en la mirada de los hombres. Y si nos damos cuenta, la autoridad en la mayoría de esas iglesias está centrada en los hombres, en los varones. Entonces, cómo se lacean las libertades, la capacidad, el valor de la vida cuando se trata de las mujeres. Evidenciar que efectivamente no hay justicia, no hay igualdad en la manera en la que se analiza esto, y además nos hablan de unos absolutos que no existen en ninguna religión ni en ningún espacio, pero peor, el de que los congresistas se sometan y aludan que ellos, como mis representantes, tienen que encarnar la mirada de un pequeño espacio, porque si tú dices el 76% de las personas que se denominan católicos en una encuesta dicen, estamos de acuerdo con las 3 causales, estamos de acuerdo que las mujeres salven su vida, estamos de acuerdo que si la vida del feto, del embrión no va a sobrevivir, el que las mujeres tomen en libertad, y recurro otra vez al mismo que dice el padre, que lo menos que podríamos evitar y que podrían evitar las autoridades es que sea clandestino, y es el de que sea insalubre. Entonces estamos hablando de derecho a la vida, de derecho a la salud, de derecho a la integridad, de derecho también a que su personalidad jurídica sea respetada. Menciona 2 cosas. Usted menciona, Desiree, que me gustaría puntualizar o tener más información, digamos. Habla usted de una encuesta en donde más del 60% de los denominados católicos apoya las 3 causales. ¿Dónde estaría disponible esa encuesta? Le digo porque a mí misma me gustaría tenerla. ¿Dónde se puede conseguir? Uno. Y segundo, apoyando un poco ese punto de que tiene que haber garantías. Hay personas con las que he hablado sobre ese tema y me dicen, pero es que en este país no hay ningún médico que haya caído preso. Aquí eso se hace y no pasa nada. Le digo, entonces, ¿por qué promueves una ilegalidad? ¿Por qué no pides regularizar la situación y que haya realmente condiciones de calidad? Porque entonces ahí también se ve una desigualdad lastimosa, hiriente y deshumanizante. Y me vuelvo a incluir para estar dentro de los ejemplos y no tomar a nadie más. Las que tenemos la posibilidad, lo podemos hacer. Sí. Lo hacemos aquí en República Dominicana, o en su defecto tomamos un avión y lo hacemos en un país donde sea permitido. Ahora bien, las del barrio, las del campo, las que no tienen cómo, ¿a qué las condenamos? ¿Eso es justo? Tampoco lo es. Entonces, a veces yo creo que tenemos que dejar de mirar un poco la burbuja en la que vivimos, ir a las realidades de los demás y desde esa realidad practicar la empatía. Practicar la empatía, no otra cosa. Porque no es cierto que mis condiciones y mis posibilidades son las de todo el mundo. Ojalá, yo quisiera, pero no es así. Entonces, para esas que son más vulnerables, hay que tratar de equilibrar la cosa. Por Dios santo, hay que tratar de hacerlo.